Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a ver lo que es una función creciente, una función decreciente y una función constante. De estas tres cosas, con las primeras dos que vamos a empezar es con lo que es una función creciente y una decreciente. La función creciente, que es la que tenemos aquí del lado izquierdo, lo que nos dice es que la función f es creciente si para cualquier par de puntos x1 y x2 del dominio, tales que x1 es menor que x2, se cumple que la función x1 es menor o igual que la función evaluada en x2. Y bueno, aunque en primera instancia esto se escucha un poco medio confuso, la verdad es que es muy sencillo y simplemente tenemos que tener en cuenta estas dos cosas que nos dicen aquí, estas dos condiciones. Yo necesito que mi función, o más bien dicho que mi x2 sea mayor que mi x1, y también necesito que mi función evaluada en x2 sea mayor que mi función evaluada en x1. Y esto es exactamente lo que tenemos aquí. Si volteamos a ver esta función que tenemos aquí abajo, nos damos cuenta que la x2, al estar más a la derecha de aquí del centro, es mayor que la x1, y la función evaluada en x2, al estar más arriba, es mayor que la función evaluada en x1. Y bueno, para darnos cuenta cuándo es una función creciente, la manera más sencilla de hacerlo es leer nuestra gráfica de izquierda a derecha, y si nuestra función empieza a crecer, es decir, tiende a ir hacia arriba, como está ocurriendo aquí, eso quiere decir que nuestra función es creciente. Si se fijan aquí del lado derecho, donde también tenemos la explicación de lo que es una función decreciente, e igualmente también tenemos dos criterios importantes que son estos dos que tenemos aquí. El primero es el mismo que la de la creciente y el segundo aquí cambia. Aquí nos pide que la x1 sea mayor que la x2. Más bien dicho, que la función evaluada en x1 sea mayor que la función evaluada en x2. Pero si volteamos a ver nuestra gráfica que tenemos aquí, nos podemos dar cuenta de una manera sencilla que lo que nos están diciendo es que para que una función sea decreciente, si la leemos de izquierda a derecha, lo que le debe de ocurrir a nuestra gráfica es que empieza a bajar, como está ocurriendo aquí. Entonces la manera más sencilla para saber si una función es creciente o decreciente es que ustedes la analicen y vean si empieza a subir, significa que es creciente, si empieza a bajar, significa que en este momento la función es decreciente. A continuación vamos a verlo con unos ejemplos para que nos vaya quedando un poco más claro. Supongamos que tenemos lo siguiente, nos piden encontrar los intervalos a, b, donde la función es creciente o decreciente. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que en cada una de estas dos funciones que tengo aquí abajo, voy a decir en qué momento la función está creciendo y en qué momento está decreciendo. Y voy a indicarle cuál es el intervalo donde ocurre eso. Ahora, el intervalo va a ser en función de la x, ¿de acuerdo? Yo voy a decir de dónde a dónde la función está creciendo o decreciendo en base a los valores que tiene la x. Entonces, en mi primer problema, si yo empiezo a ver cómo quedó aquí mi gráfica, yo me doy cuenta de una manera muy rápida que esta función, lo que le está ocurriendo es que está tendiendo a ir hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, esta función está creciendo. Ahora, con esto ya me di cuenta que la función es creciente. Lo único que me hace falta es decir en qué intervalo es creciente esta función. Y bueno, aunque mi gráfica parece que termina aquí cuando la x es igual aproximadamente como a 3.5, la verdad es que la gráfica no termina aquí, ¿cierto? La gráfica va a seguir continuando hacia acá. Va a seguir creciendo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Va a ir avanzando tanto hasta llegar hasta el infinito. Por lo tanto, eso quiere decir que mi función va a ser creciente desde menos infinito, que es el último punto al que va a llegar mi función de este lado. Va a estar desde menos infinito hasta donde termina, que en este caso también no tiene fin, ¿cierto? Va a continuar hacia acá, por lo tanto va a ser hasta infinito. Entonces mi resultado para mi primer problema será que mi función es creciente desde menos infinito hasta infinito. Y listo, con eso ya cumplí con lo que me pedían aquí en el problema. Ahora vamos a ver el segundo problema, qué es lo que tendríamos que hacer. En esta función, como pueden ver, en un principio lo que le está ocurriendo es que empieza a bajar, ¿cierto? Empieza a decrecer. Y posteriormente, a partir de este punto, del punto 0, la función empieza a crecer, empieza a irse hacia arriba. De primero está bajando y después empieza a subir.
Por lo tanto, aquí nuestra función no solamente es creciente ni decreciente, sino que es ambas, pero en diferentes intervalos. Por ejemplo, la función va a ser decreciente, es decir, va a empezar a bajar hasta que llega a nuestro punto donde la x es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, la función, su intervalo más bien dicho, donde es decreciente va a ser hasta que llega al punto cuando la x es igual a 0. Y va a empezar a decrecer ¿cuándo? Bueno, va a empezar a decrecer, como pueden ver, aquí parece como que la gráfica termina, pero sabemos que va a continuar del lado izquierdo, tanto que va a llegar hasta menos infinito. Por lo tanto, va a ser decreciente desde menos infinito hasta 0. Y va a ser creciente desde el punto 0 hasta llegar al infinito. Porque aquí va a ocurrir lo mismo, la gráfica de aquí va a continuar hasta llegar al infinito. Y con esto ya terminamos de indicar de dónde a dónde nuestra función es creciente y de dónde a dónde es decreciente. Ahora vamos a pasarnos a nuestro último punto, donde vamos a ver qué es lo que es una función constante. Y bueno, se dice que una función f es constante si para cualquier par de puntos x1 y x2 del dominio, tales que x1 es menor que x2, se cumple que la función evaluada en x1 es igual a la función evaluada en x2. Y esto de aquí viene representado en la gráfica que tenemos aquí abajo. Y bueno, ¿a qué es a lo que se refieren este tipo de funciones? A lo que se refieren es a problemas donde nuestra función no es más que lo siguiente, es una función donde no va a aparecer la variable x, simplemente la función va a estar igualada a algún valor numérico, por ejemplo al número 5, por un decir. Si yo tengo una función como esta, yo lo que voy a tener es una función constante y al momento de graficarla me va a quedar algo como lo que tengo aquí. ¿Cómo me doy cuenta que va a quedar algo así? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Supongan que ustedes van a hacer una tabla para graficar esta función. Les van a tener del lado izquierdo los valores que le van a dar a la x y del lado derecho los valores con los que va a quedar la función evaluada en x. Entonces vamos a comenzar a darle valores a la x, vamos a decir que vamos a empezar con menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y la función que vamos a evaluar es esta que tenemos aquí arriba, f de x igual a 5. Entonces si yo empiezo a evaluar eso, vamos a tener f, en lugar de poner x vamos a poner el menos 2. F de menos 2 es igual a, y como en este caso yo no tengo x, pues yo no tengo dónde sustituir el menos 2, ¿cierto? Por lo tanto simplemente va a quedar igual a 5. Y aquí abajo va a ocurrir lo mismo, yo voy a tener la función evaluada en menos 1. Y esto de aquí, como nuevamente aquí no tenemos ninguna x, su resultado va a ser 5. Y así va a ocurrir en todos los casos. Siempre el resultado va a ser igual a mi constante, a mi número que yo tengo aquí. ¿Por qué? Porque pues no tenemos ninguna x de este lado. Y si yo grafico esto que tengo aquí, lo que me va a quedar es que para cualquier valor que yo tenga en x, la y o f de x siempre va a ser igual a 5. Por ejemplo, en nuestro primer caso, el punto que yo voy a poner en mi gráfica va a ser menos 2,5. Recuerda que los puntos son x, y. No hay que confundir esto con los intervalos, aquí estoy hablando de coordenadas. Y el siguiente punto va a ser menos 1,5. Después va a ser 0,5. Después va a ser 1,5. Y ven como en todos la y sigue teniendo el mismo valor, sigue siendo 5. Entonces vamos a graficar estos puntos que tenemos aquí. Para eso voy a quitar esta gráfica y voy a poner la que representa lo que acabamos de encontrar. Esta gráfica de aquí lo que representa es lo que encontramos en estos puntos. Vean como siempre para cualquier punto que yo le dé a la x, por ejemplo si yo le doy el valor de menos 2, la función vale 5. Si le doy el valor a la x de menos 1, sigue valiendo 5 la función. Incluso en 0 vale 5 y siempre en todos los puntos la función es igual a 5 y al final pues termina quedando una simple recta así horizontal. Y esta de aquí lo que representa es una función de una constante. ¿Por qué constante? Porque nuestra función que tenemos aquí, en esto de aquí, nunca va a aparecer la x, solamente vamos a tener un valor, una constante. Y al momento de graficarla siempre nos va a quedar algo como esto que tenemos aquí. Y bien, eso era todo por el video de hoy.
Espero que hubiera quedado claro esta parte teórica de las funciones. Y ya sin más, nos vemos, cuídense y hasta luego.